Bill, muchos hablan de la misericordia, pero ¿cuál es la base de la misericordia? Sí, muy buena pregunta, Gardner. Cuando nosotros pensamos en la misericordia y qué significa la misericordia, de hecho, lo que es la misericordia es alguien no recibir la pena que se merecía. Sí. Y a veces confundimos la misericordia y gracia, y no es que son la misma cosa, sino que trabajan juntos. Alguien dijo una vez que la gracia es cuando recibimos algo que no merecemos y la misericordia es cuando no recibimos algo que debemos recibir. Exactamente, absolutamente. Entonces, es interesante cuando pensamos de la misericordia de Dios y en particular, ¿por qué es que Dios ha sido misericordioso con nosotros? Yo no sé de ustedes que están viendo este video, pero muchas veces lo que sucede es que unas personas se ponen a pensar e incluso los judíos en el Antiguo Testamento pensaron que ellos recibieron la misericordia de Dios a través de su grandeza, de quienes ellos eran, porque ellos se lo merecían. Somos hijos de Abraham. Y si yo me merezco la misericordia, no es misericordia. No. Y lo que Pablo hace en el libro de Romanos es que él nos ayuda a entender qué es misericordia y por qué es que Dios ha sido misericordioso para con nosotros. ¿Verdad? Y de hecho, lo que Pablo describe al fin de Romanos capítulo 11 es la idea que Dios ha sido misericordioso con nosotros, con la idea y con la expresión que nosotros podamos tener misericordia a otras personas. Es decir, que mi vida ya no es para mí, sino que Dios ha tenido misericordia para conmigo, para que yo pueda tener la oportunidad de tener misericordia con otros. No es algo que solamente recibimos. Exactamente. Interesante, teniendo eso en mente, entramos en Romanos capítulo 2, unos versículos muy citados en el mundo religioso. Y Garner, si puedes leer los primeros dos versículos por nosotros. Ok, si puedo. No estoy acostumbrado a eso, pero está bien. ¿Los primeros cuántos? Los primeros dos. Ok. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchísimas gracias. De nuevo, del capítulo del 1 al 11, Pablo te enseña la misericordia que Dios ha tenido contigo. Y con eso en mente, él entra al capítulo 12 y muchas personas saben la última porción del versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero ¿qué es la razón según la primera parte del versículo? La primera parte es por la misericordia de Dios. Exactamente, lo que Pablo dice es que por el hecho que Dios ha tenido misericordia con nosotros, eso debe de llevarnos a vivir de una manera diferente. Y no es solamente de vivir de una manera diferente para nosotros o para Dios, sino para el resto del mundo. Sí. De nuevo, Dios quiere tener misericordia con el mundo, pero parte de la manera que alguna de las cosas que Dios hace para hacer eso, es que Él no usa a nosotros, personas salvas, para mostrar su misericordia. Reflejamos la misericordia de Dios. Y es por eso que en el versículo 2 que Él nos manda no hacer ¿qué? Conformarnos con este siglo. Porque si yo sigo viviendo como las cosas, si yo sigo viviendo haciendo las cosas de este mundo, estoy mostrando que yo he recibido misericordia. Es como si no la tuviera en cuenta. O como que si no la necesitaba. Sí, porque no hay forma de vivir, no hay razón de vivir diferentemente. Sí. Pero lo que Pablo dice es que no os conforméis a este siglo, sino que hagamos ¿qué? Que nos transformemos. Exactamente, que nos transformemos. Y de lo que Pablo hace del 12 hasta el fin del libro, él nos enseña de la manera que debemos transformarnos, pero todo viene con la idea de ayudando a otras personas tener y recibir misericordia. ¿Verdad? Lo que Pablo va a hacer en los próximos par de versículos es que él nos va a mostrar de la manera que nosotros colectivamente podemos mostrar la misericordia de Dios. Muy bien. Bueno, si puedes leer el versículo del 6 hasta el 8 por nosotros. Del 6 a 8. Del 3 al 8. Del 3 a 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que
teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, Pablo nos acaba de decir que mi vida ahora tiene que ser transformada, y no solamente transformada para que yo reciba misericordia. Él haya mencionado que yo tengo esta misericordia de 1 al 11, sino yo estoy viviendo una vida transformada por la causa de las otras personas para que puedan ver esta misericordia. Sí. Y lo que él en verdad está entrando a una idea del evangelismo, y de la manera que nosotros podemos vivir, va a mostrar y va a decir algo del Dios que nosotros servimos. Sí. Porque muchas veces lo que sucede es que nosotros pensamos de que la manera que yo voy a evangelizar va a ser de yo salir y enseñar clases bíblicas. Déjame decirte, eso es parte del evangelismo. Obviamente, es una gran parte del evangelismo, yo salir y hablar con las personas de Jesucristo. Por supuesto. Pero es mucho más grande que eso. El evangelismo es mucho más grande que eso. Y lo que tenemos que entender es que el evangelismo es algo que podemos hacer individualmente, pero también algo que hacemos colectivamente como una congregación de personas. Sí. Y lo que Pablo hace es que Pablo menciona los diferentes dones que hay dentro de un cuerpo en estos versículos, pero antes de entrar en los dones, ¿qué él dice según el versículo 3? Bueno, que todo eso viene por la gracia que le había sido dado. Que nadie se ganó esto, sino Dios te dio esta gracia. Sí. Y él continúa, él dice que por la gracia que ha sido dada, que uno no tenga más alto concepto de sí que él debe tener, la humildad. Exactamente. So, vamos a mirar estos diferentes dones, o estos diferentes miembros de los cuerpos, y lo que Pablo quiere que entendamos es que nadie es más grande o peor que otros miembros del cuerpo. Si alguien tiene cierto don, solamente es algo que le ha sido dado. Exactamente, y tienen que usar ese don por la gracia de Dios y para la gloria de Dios, y no de nosotros mismos. Porque lo que sucede es que si yo creo que lo que yo ofrezco al cuerpo donde yo me reúno es mejor que la de las otras personas, mis opiniones son mejores. Y ahí viene la arrogancia. Exactamente, y mis ideas son mejores. Y lo que tú quieres o lo que tú piensas no tiene nada de importancia. Y es por eso que él empieza con la idea de la humildad antes de entrar en estos dones. Pero lo que yo quiero que hagamos es que miremos los dones y ver cómo es que si cada miembro de una congregación está usando su don, cómo es que podemos mejor glorificar a Dios y mostrar misericordia al mundo. Muy bien. Y lo que yo quiero que hagamos es usar una ilustración para ver estos versículos. Vamos a imaginar que viene un hombre, vamos a llamarlo Joel, por casualidad. Si usted se llama Joel, no se ofenda. Joel es mi medio nombre, es por eso que dije eso. Vamos a imaginar que viene un hombre Joel, y Joel es inconverso. ¿Qué es lo que nosotros deseamos para Joel? Que llegue a Cristo. Que llegue a Cristo. Pues vamos a imaginar que Joel llega a nuestra congregación. ¿Cómo es que nosotros colectivamente podemos mostrarle la misericordia de Dios? Quiero que vemos estos diferentes dones y cómo funcionan juntos aquí. Vamos a imaginar, Joel entra en la congregación. En el versículo 6, él empieza con el primer don. ¿Cuál es el primer que él menciona? Bueno, la profecía. La profecía. Bueno, sabemos que hoy en día las personas no están profetizando. Pero si pensamos en el carácter que tenían los profetas más que cualquier otra persona, eran las personas que decían la verdad y no le importaba, ¿sabe? Eso es la verdad, eso es lo que Dios quiere para ustedes. Y ahora, ellos no enseñaban tanto. Ellos nos exhortaban, no animaban tanto, sino que decían, esto es la verdad. Sí. Vamos a imaginar, Joel entra a la congregación y Joel se tiene que arrepentir. Bueno, Joel necesita una persona que sea el tipo de profeta, que tenga el carácter, el espíritu del profeta, que va a decir, tú estás en pecado, tienes que cambiar, te tienes que arrepentir. Pero no solamente ese tipo de persona, sino él continúa y él dice que ¿qué más necesitamos? Sí, de servicio. Del servicio. Imagínense que si una congregación solo tiene profetas, si me entienden, las personas que dicen, tú eres un pecador, estás mal. ¿Qué quizás le puede suceder a Joel después de un rato? Que se sienta desanimado. Exactamente, y se va a querer ir. Y por eso Pablo dice que en estos cuerpos, en el cuerpo del Señor, hay personas que van a servir y que van a ayudar y pensar cómo es que unos siervos pueden ayudar en el evangelismo. Bueno, Joel, él acaba de llegar, quizás su vida está arruinada a través de su pecado. Bueno, necesita a alguien que le va a decir que él está en pecado. Sí. Pero él también tiene que ver el amor de Dios a través del servicio. ¿Verdad? Él continúa. Joel ahora puede ver el servicio. Él ve que las personas lo ayudan y lo sirven a él. Pero ¿qué más tenemos? ¿Qué es el próximo don? Según el versículo 7. Bueno, la enseñanza. La enseñanza. Hay muchas personas que son muy buenos
en enseñar que no son tan buenos en decir esto está mal o esto está bien. Y si entienden lo que quiero decir con eso. Hay algunas personas que son muy buenos profetas en decir eso está mal, pero no enseñan muy bien en cómo cambiar esos desafíos o esos problemas. Y en los grupos, en las iglesias, necesitamos maestros, personas que pueden enseñar. Sí. Y de nuevo, y no es que la persona que enseña o la persona que sirve es mejor o peor que la otra, sino que ambos son necesitadas en este cuerpo. Pienso en la ilustración de Pablo, la parte del cuerpo son de igual importancia. Exactamente. So, él continúa en el versículo 8 y él da la próxima. ¿Cuál es la próxima que La ve? exhortación. La exhortación. So, vamos a continuar con Joel, el inconverso. So, él acaba de llegar. So, él escucha a alguien que le dice, tú tienes que hacer eso, no hacer lo otro. Y él ve el servicio de estas personas, el amor que ellos tienen. Él escucha las enseñanzas, pero quizás Joel se siente como que si él no puede hacer esto. Y él necesita personas que van a estar dispuestos a hacer ¿qué? A exhortar, empujar, como si fuera un poco. De animarle un poco, ¿me entiendes? Sí. De darle vida, de exhortar. Y en iglesias necesitamos personas que pueden exhortar. Y muchas veces esas personas no son las personas que están en el púlpito predicando. Son hermanas que ayudan y que hablan. Sí, ¿sabes? Son hermanos que son un poco más diferentes en la fe, pero necesitamos personas de esta manera. ¿Verdad? El miembro, el cuerpo y las personas necesitan personas que van a exhortar. Bueno, vamos a mirar el próximo don que él menciona. ¿Cuál es la próxima? Dice el que reparte. Okay, el que o reparte. el que dar. Bueno, piensen esto. ¿Qué significa eso? La idea del que reparte. ¿Cómo es que la idea de repartiendo o dando, cómo es que eso puede ayudar a Joel convertirse de siendo un inconverso a llegar al Señor? Quizá para que aprenda que así debe hacer él. Muy buen ejemplo, sí, para que él pueda ver el buen ejemplo de personas así. Pero bueno, yo hasta me pongo a pensar un poco más en la idea de, van a haber algunas personas que a través de diferentes situaciones en su vida, sea que estén enfermos o por la edad, que ellos no van a poder estar haciendo lo que nosotros tenemos la oportunidad de ser. Sí. Yo hago lo que yo hago por la generosidad de muchas personas. Sí. Y la idea es que hay ciertas personas que dan al evangelio con el propósito de Dios mostrar misericordia a otra persona. Sí. Y si eso es lo que tú puedes ofrecer, si quizás lo tuyo no es enseñar clases bíblicas, Okay. si quizás lo tuyo no es salir y dar folletos, sea por tu edad o cualquier situación. No Tu edad. No, pero tú tienes que encontrar lo que tú puedes ofrecer. Entiendo. Y hacerlo bien. Entiendo. Él sigue, ¿y qué es la próxima en el versículo 8? Dice el que preside. El que preside. Bueno, piensen en esta. ¿Sabes? De nuevo, Joel ha llegado y Joel ha escuchado que él está en pecado y que se tiene que arrepentir. Y él ha visto, el maestro vino y el maestro le enseñó las cosas que él tiene que entender. Y Joel ha sido exhortado. Y Joel ha sido servido. Y Joel, a través de la generosidad de las personas, él ha llegado a los pies de Jesucristo y se ha arrepentido. Pero, ¿qué necesita Joel? Orden. Alguien que puede proceder delante de él, alguien que le puede dar orden por siendo un líder. Y yo creo que en esta vemos que en algunas congregaciones hay personas de nuevo que nunca enseñan, que nunca predican, sino que a través de la manera que ellos llevan sus vidas, ellos dan orden. Sí. Que uno puede ver los ejemplos. Y hay muchas personas que jamás me han enseñado una clase bíblica, sino que a través de su carácter, a través de su forma de ser, que ellos me han enseñado muchísimo. Y yo he recibido misericordia a través de su ejemplo. Muy bien. Y necesitamos personas de esa manera. Y quiero que se den cuenta de la última que él menciona. Ok, el que hace misericordia. Y el que hace misericordia. Interesante porque para mí, quizás esta es la que muchas personas nunca piensan en esta. Pero Joel llegó como un inconverso y él escuchó las cosas que le tenía que escuchar, le enseñaron, él vio el servicio, él vio a las personas que dan el ejemplo. Pero ¿qué va a suceder de vez en cuando con Joel? Va a tropezar. Él va a tropezar, él va a fallar. Sí. Y lo que no necesita es el profeta diciéndolo, te vas a fallar, tú jamás vas a llegar. Porque muchas veces nosotros pensamos que eso es lo que necesita la persona. Pero Un que regañazo. Sí, eso no es lo que necesitamos, sino que él dice según el versículo 8. Dice misericordia. Y hay personas en la congregación, hay personas en el cuerpo de Cristo que lo que ellos ofrecen es misericordia. Hay personas y yo lo voy a llamar un don, que son mucho más buenos y más fáciles de mi hermana Cherry, pero sí, que ella se congrega conmigo aquí, que mucho más fácil y más libre a perdonar y mostrar amor a las personas que han caído. Verdad. Y lo que tenemos que reconocer es que cuando cada persona juega su papel
y no están mirando el papel que otro juega, no, que el hermano predique y yo no, o esta persona enseña y yo no, o esta persona puede dar de esta manera y yo no. Si cada persona puede reconocer lo que ellos ofrecen al cuerpo y hacerlo por el hecho de que Dios ha sido misericordioso con nosotros, si podemos notar que el don que yo tengo ha sido a través de la gracia de Dios. Amén. Si yo puedo jugar mi papel y nosotros colectivamente podemos jugar nuestro papel, lo que vamos a ver es que vamos a ver que personas que son inconversos, cuando llegan a nosotros, que van a poder ver mejor la misericordia y el amor de Dios. Y eso no viene de una persona, sino de todos nosotros jugando nuestras partes juntas, en humildad, con amor hacia Dios, con amor los unos a los otros y con amor a las personas perdidas. Muy bien, Bill. Por esta razón necesitamos buenas congregaciones. Está de moda hoy en día la idea de que yo puedo ser cristiano a estilo ermitaño, ahí por mí solo. No. Sí. Necesitamos el cuerpo. O congregaciones que piensan, bueno, yo tengo un buen predicador, Sí. aunque el cuerpo está en mar. No, la idea es que los predicadores no son más grandes que los miembros. Sí. Todos funcionamos y jugamos nuestro papel en este cuerpo para ayudar a llevar el evangelio de Dios hasta el mundo. Muy bien. Excelente mensaje de Romanos capítulo 12 de 1 a 8. Y gracias a usted por haber visto este video. Gracias.